Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a otra clase de mujeres más hombres en la iglesia, la diferencia que hace la gran diferencia. Hoy vamos a ver a la mujer enseñando en la iglesia. 1 Corintios 14, por favor. Hay mucha evidencia en las escrituras del Nuevo Pacto que muestra a las mujeres muy comprometidas con el funcionamiento de la iglesia. Así que los versículos que habíamos visto en la clase anterior, que eran el 34 y el 35 de 1 Corintios 14, que estudiamos anteriormente de una manera bastante profunda, aparecen como fuera de contexto bíblico y muy probablemente hayan sido añadidos, porque no tiene que ver con el fluir del resto de la Escritura. El rol de las mujeres en el primer siglo fue muy activo y productivo. Ellas estuvieron funcionales y presentes, ocuparon distintos puestos de servicio por el bien común del cuerpo, con total independencia de haber sido mujeres. Por ello, no es lógico que la escritura del Antiguo Pacto y lo revelado por Dios a Pablo hasta ese entonces no fluyera de manera idéntica. Nosotros todos sabemos que no es lógico que nada que sea confuso pueda provenir de nuestro Padre Celestial. Ahí en el mismo contexto de 1 Corintios 14, quiero que vayamos al versículo 33, que dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Había confusión y falta de paz si esos versículos fueran parte del contexto de 1 Corintios 14. Me refiero a los versículos que estudiamos en la clase anterior. Entre la escritura de Pentecostés, más bien, entre el tiempo de Pentecostés y el momento en que se escribió la epístola primera a los Corintios, hay algo así, según algunos eruditos, como 24 años. Aún así, si consideráramos solamente el tiempo transcurrido entre Hechos 2, Pentecostés, y la escritura de 1 Corintios, no puede ser que haya un mensaje tan diferente entre 1 Corintios 11, el resto de la Biblia en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, y 1 Corintios 14, 34 y 35. Hasta aquí hemos confrontado la información de 2 versículos contra la evidencia escritural de otros 8 que yo voy a repasar en breve con ustedes. Esos 8 no dejan lugar a dudas de la certeza de la participación de las mujeres en la congregación de los santos y, lógicamente, de las santas. Les recuerdo, 1 Corintios 14, 34 y 35 dice: calle la mujer en la congregación, o que la mujer debe callar en la congregación. La evidencia escritural que nosotros revisamos no es la única, es la que hemos hecho la que hemos revisado por una cuestión lógica de tiempo. En Éxodo habíamos visto que María era profetisa. En 2 de Crónicas capítulo 34, quizás algunos de nosotros descubrimos que existió una tal Hulda profetisa. En Joel 2, 28 y 29, en conjunción con Hechos 2, habíamos visto que Dios había revelado lo que iba a ocurrir con sus hijos y con sus hijas, con sus siervos y con sus siervas. ¿Recuerdan que habíamos leído eso? En Lucas capítulo 1 vimos a Elizabeth, que se llenó del Espíritu Santo cuando María la recibió, estando ambas embarazadas. En Lucas 2 vimos a una tal Ana, profetisa. En Hechos 21, 4 hijas doncellas, que eran unas jovencitas que eran profetisas. 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 5, vimos que la mujer oraba y profetizaba en público. En Gálatas capítulo 3 habíamos visto que no había ni varón ni mujer, ni siervo ni libre, ni nada, ni indo diaguita y patagón. Todos somos uno en Cristo. Mucha evidencia en contra de 2 versículos. Seguimos en 1 Corintios capítulo 14, pero vamos a ir esta vez al versículo 26, donde dice: ¿qué hay pues, hermanos?
Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Dejen un dedito aquí en 1 Corintios 14 porque en un segundito regresamos. Y vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Acabamos de ver acá en 1 Corintios 14, 26 que dice, ¿qué pues, hermanos? Se podría inferir, lógicamente, ya lo sabemos nosotros que sería erróneo, pero se podría inferir que al decir hermanos se refiere solamente a los hombres. Entonces vamos a analizar otros registros. Romanos 8, y vamos a ir más bien por el camino del absurdo o del camino de la ironía para ver si podemos hacer coincidir, como si le pusiéramos una cuña y con un martillo martillamos la doctrina que la mujer no tendría que participar o no forma parte de las escrituras del Nuevo Testamento. Romanos 8 en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos y ninguna hermana. ¿Vieron que no tiene lógica? Él fue el primogénito de todos y de todas. ¿Hace falta que hagamos esa aclaración? Yo diría que fuera de esta clase no hace falta para nada. Nosotros ya sabemos que no hay un Dios para las mujeres y otro Dios para los hombres, que no hay un Dios en Cristo en ellos y un Dios en Cristo en ellas. Efesios, capítulo 6, sigamos buscando cómo tapar la boca. Efesios 6, de los que piensan que tenemos que estar solamente la mitad de nosotros al servicio de Dios. Efesios 6, versículo 23 dice, paz sea a los hermanos. Ustedes, chicas, embrómense. No, acá el apóstol Pablo no oró por ustedes. No, paz para ustedes no, solamente para nosotros los varones. Vieron que estoy tratando de empujarlo y hasta queda gracioso. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos, y ya saben, no hace falta que diga todas, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. 1 Corintios 14, donde dejamos el dedito, porque en alguna otra ocasión podemos necesitarlo al dedo, ahora también. 1 Corintios 14, en el versículo 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ya lo hemos estudiado, ya sabemos que no puede ser así, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, y fíjate lo que dice acá, como también la ley lo dice. Pues bien, muchos autores coinciden que la ley no dice eso. Además, varios también concuerdan en que Pablo nunca usó la ley para la práctica cristiana. Nosotros vimos registros de la ley donde las mujeres tenían intervención en las cosas de Dios. Dios deja bien en claro en toda su palabra del nuevo pacto que es necesario que cada hijo o hija de Él tenga una participación activa dentro del cuerpo de Cristo. Esto no tiene el límite del género, pues no hay un Dios en Cristo para los hombres y un Dios en Cristo para las chicas. Cada uno de nosotros debiera crecer y florecer funcionando la función que sea a la cual nosotros fuimos llamados por nuestro Padre o por nuestro Señor. Estos, damas y caballeros, son tiempos claves. No son tiempos como para andar perdiendo la mitad del ejército, si me permiten que lo diga así, que nosotros, los varones y mujeres de Dios, conformamos. No podemos perder a uno de nuestro equipo. Nos conviene todos mover la palabra de Dios y no solamente la mitad de nosotros. Necesitamos a todos los que somos y necesitamos de todos los que somos con total y absoluta independencia del género. Primera de Timoteo, capítulo 2. En el versículo 11.
Mirá lo que dice acá. A medida que avanzamos nos metemos cada vez más en problemas. Solucionamos un problema y bueno, ahí está el otro listo para que nosotros lo solucionemos. En el 11 dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Sonamos. Quiere decir que nosotros los varones podemos aprender con bullicio y no necesitamos estar sujetos. Pues bien, es importante y necesario que estudiemos este registro. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lástima que lo leí todo, porque acá salimos de una piedra y nos tropezamos con la siguiente. Porque la simple lectura de estos versículos nos llevaría a pensar que la mujer se encuentra en la parte de abajo de la escalera del cuerpo de Cristo. Ella, según este registro, tiene que aprender en silencio, en toda sujeción. A ella no le es permitido enseñar ni ejercer dominio, y encima dice que Adán fue formado primero y luego fue formada Eva. Vamos a ir de a poquito desarrollando todos estos versículos para lograr un entendimiento del total de lo que es la voluntad de Dios y qué es lo que Pablo quiso expresar a través de la revelación que Dios le dio a él para que en primer lugar se la comunicara a Timoteo. Recuerden, esta es la epístola a Timoteo, pero sin embargo nosotros la estamos leyendo porque Timoteo no es el dueño, no tiene el título de propiedad de esta epístola, es de Dios, revelada por Pablo a Timoteo en primer lugar y nosotros queremos aprender de ella. Pues bien, muchas veces nosotros no entendemos la Biblia porque está mal traducida o simplemente porque no entendemos. Al estudiar la palabra de Dios siempre tenemos que tener en cuenta el aspecto cultural. Nosotros en esta reunión anual hispanoamericana tenemos el gran privilegio de estar con hermanos que vienen de otro país, que viven en otro país que ni siquiera es su país originario. Entonces, charlando con ellos observamos que compartimos el mismo idioma, sin embargo hay palabras que ellos no entienden de nosotros ni nosotros de ellos, porque son palabras que tienen que ver con nuestra cultura y son palabras que tienen que ver con la cultura de ellos. Lo mismo pasa dentro de un mismo país. Nosotros acá estamos representando a varias provincias de la República Argentina y entre nosotros a veces nos reímos de las pequeñas diferencias que hay. Sin un entendimiento de la cultura no entenderíamos el decir de los otros. Pues bien, nos vamos a meter en la cultura ahora. La época en que fue escrita esta epístola tenía sus modos de expresarse y siempre necesitamos considerar esos modos a fin de lograr un entendimiento de la Escritura según fue originalmente revelada. Sabemos a ciencia cierta que Dios diseñó a la mujer para que cumpla roles, para que participe de una manera muy activa dentro de su creación. Entonces vamos a ir con el bisturí y de a poco vamos a ir desmenuzando versículo por versículo y cláusula por cláusula. Empezamos con el 11, 1 Timoteo 2:11, que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Lamentablemente, la posible reacción a la lectura y aplicación literal sin considerar la cultura puede llevar a que una mujer se aleje de las cosas de Dios o que estando en las cosas de Dios tenga una manera de servir con la cual bendecirnos y la deje simplemente adormecida, porque la mujer leyó que aprenda en silencio en toda sujeción. Esto nos deja solamente con los hombres para llevar adelante la hermosa tarea de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Es como decir que usamos la mitad del ejército que tenemos. Sin embargo, la evidencia de la Escritura muestra que nos necesitamos todos a todos. Es decir, que todos necesitamos que todos estemos sirviendo en la avenida de servicio a la cual fuimos llamados a servir dentro del cuerpo de Cristo. De otro modo,
De alguna manera estaríamos dejando entrever que pensamos que Cristo murió para que solamente los varones pudiéramos vivir para Él. ¿No les parece una locura? Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ponernos en el contexto de la época y a la vez nos vamos a poner en el contexto espiritual de por qué Pablo, por revelación de Dios, le dijo lo que le dijo a Timoteo. Queremos entender qué pasaba porque no nos suena lógico que la mujer debe aprender en silencio en toda sujeción, como si el hombre no debiera hacerlo también. Primera de Timoteo capítulo 1, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí viene en el 3 y prestemos atención el porqué de la epístola, para que entendamos qué estaba pasando en Éfeso, razón por la cual fue necesaria esta revelación. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Y acá viene el para. Para indica objetivo, indica dirección, indica para qué haces algo. Para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Para eso está el resto de todo lo que le escribe en Timoteo, está para eso. Para que nos enseñen diferente doctrina. Por favor, conserven esto en mente a lo largo de toda nuestra lectura y nuestro estudio de estos registros que estamos estudiando. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Éfeso estaba en la provincia romana de Asia, en lo que hoy se conoce como Turquía. Algunos autores dicen que Éfeso era la cuarta ciudad de su época y algunos estiman su población entre 200.000 y 500.000 personas. Al ser una ciudad grande, cosmopolita y dedicada al comercio, había mezcla de idiomas, de culturas, de religiones y de filosofías. Ahí adoraban a Diana. ¿Se acuerdan del libro de Hechos que dice Diana, grandes Diana de los Efesios? En un rato vamos a ir ahí. Bueno, de ahí viene, de Éfeso. Y además, esta gente tenía otras deidades importadas, no solo las propias que exportaban, sino que importaban deidades. Es decir, todos los colectivos, todos los buses le quedaban bien, idolátricamente hablando. Muy bien, en aquellas épocas las mujeres no tenían el acceso a la educación que sí tenían los hombres. Recuerden, en aquellas épocas. Esto estamos edificando sobre cuál era el contexto cultural para entender el por qué Dios le dijo a Pablo que escribiera esto a Timoteo. Se dice que algunas niñas romanas tenían tutores si sus padres estaban en una buena posición económica. Aún así, la mayoría de las mujeres romanas, o no recibían la educación que sí recibían los hombres. Hay un estudioso de las costumbres del antiguo Israel que escribió lo siguiente, presten atención, yo lo he leído, lo anoté, no podía creerlo, pero eso es un hecho cultural de aquel entonces. Este estudioso escribió lo siguiente: los rabinos no aprobaban la misma cantidad de instrucción para los niños que para las niñas. Más particularmente desaprobaban la participación en los estudios legales, en parte porque simplemente no lo consideraban adecuado para la mujer y parte porque debía haber interacción entre hombre y mujer en tales cuestiones legales. Y finalmente, debemos decir que los rabinos de aquella época no consideraban que la mente femenina estaba adaptada a tales investigaciones. Probablemente la cosa más cruel que dirían
sería que las mujeres eran de una mente ligera, light. Eso es lo que se decía en esa época. ¿Van viendo cuál es el contexto? Recuerden, lo que leímos es lo que la gente, el contexto cultural de aquel entonces, que Dios tenía que ir a través de Pablo y a través de Timoteo a solucionar en las iglesias, en la casa de Éfeso, a las que Timoteo servía. La única esfera de acción de las mujeres era el hogar. Necesitamos ubicarnos en el contexto histórico donde la mujer era relegada por tener una mente ligera. Lo que está diciendo Dios por la boca de Pablo en una cultura que no educaba a las mujeres es que la mujer aprenda, que se eduque, a pesar que la cultura indicaba que no lo hiciera. Entonces procede a decirles el cómo tenía que aprender, en silencio y sujeción, igual que los hombres. Entonces lo que estaba diciendo Dios es: aprenda en silencio y sujeción, igual que los hombres. Los varoncitos aprendían así, las mujercitas tenían que aprender así, las mujeres grandes también tenían que aprender así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, ahí nomás estamos. Ahora bien, vamos a estudiar aquí la palabra silencio porque también nos llama la atención. La palabra aquí para silencio es la palabra griega esukia, que según distintos estudiosos del griego bíblico quiere decir, presten atención lo que quiere decir esukia, desistir del bullicio, sosegadamente, quietud, descripción de la vida de uno que se queda en su casa, haciendo su propio trabajo, sin mezclarse con los asuntos de otros, tener tranquilidad, tener quietud. Eso es lo que significa esukia, que es la palabra silencio aquí. Cuando dice la mujer aprenda en esukia. Todas estas definiciones son más claras que decir simplemente silencio. Ya lo vamos a ver ahora claramente, no es que tenía que callarse la boca. Una cosa es estar callado la boca y otra distinto es estar tranquilo, sosegado y aprender sin bullicio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O pareciera una radiografía del siglo XXI. Pero no importa, continuemos leyendo, no es el siglo XXI, es el primer siglo. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando esukia coman su propio pan. ¿Ves? Trabajando sin líos, sin ningún lío, sin ningún problema, sin ningún bullicio, sosegadamente, no necesariamente con la boca cerrada. Es decir, que la mujer no significa que la mujer tiene que estar callada. La voluntad de Dios era y sigue siendo que todos aprendamos y cumplamos la palabra. Él no hace diferencia de aprendizajes entre el hombre y la mujer. Deuteronomio capítulo 31. En el versículo 9 dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, 10. Y les mandó Moisés, diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Recuerden, estamos buscando la incongruencia de que la mujer no aprenda. 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños y tus extranjeros. ¿Te das cuenta? Estaban incluidas en el aprendizaje. Yo sé, no haría falta que lo dijéramos, pero está escrito en la palabra de Dios. ¿De dónde sacaron a nunca educarlas? A que eran de una mente light,
y de que no podían formar parte de educación. Josué capítulo 8. Recuerden que si no lo encuentran, por favor, simplemente escuchen, anoten el versículo y en sus casas lo leen. Así no se pierden la explicación. Josué capítulo 8, y aprendan los libros de la Biblia. Yo sé que no lo dije nunca, entonces lo digo cada tanto. Josué capítulo 8 en el versículo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer de toda la congregación de Israel. Esto te lo pinta de cuerpo entero a Josué. Buen aprendiz de nuestro querido Moisés. Y de las mujeres y de los niños. Dios nunca excluyó a las mujeres del aprendizaje. Hechos capítulo 21. Dios siempre quiso que las mujeres aprendieran. En realidad Él quiso que el ser humano aprendiera su palabra. Entonces, silencio, esukia, no significa refrenarse de hablar, sino estar en la quietud necesaria para meditar y estudiar. Esta actitud era requerida de todo discípulo, no solamente de las damas. Hechos 21, versículo 40, dice: Sí, 21:40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio. Esta es otra palabra, y eso es justamente lo que quiero que veamos. Entre el 21:40 y luego el siguiente capítulo 22, en los versículos 1 y 2, lo vamos a ver. Quiero que veamos la palabra que es callarse la boca y la palabra que es estar sosegado. Acá la primera que estamos usando en 21:40 es hacer silencio, callarse. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, Hechos 22, versículo 1, varones, hermanos y padres, se callaron la boca y él habló. Y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más esukia, y él les dijo. Estuvieron sosegados, sin bullicio, se callaron la boca, se sosegaron, se tranquilizaron, no hicieron ningún lío, y Pablo les dijo. Habacuc, capítulo 2. Habacuc. Nosotros tenemos acá unos pósters que tenemos en la librería que se llaman tutubi. Tutubi quiere decir trae y usa tu propia Biblia, porque nosotros amamos nuestras Biblias y estudiamos mucho de ellas y queremos saber dónde está cada uno, pero mientras estamos aprendiendo, escuchamos qué es lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él solamente las mujeres. ¿Viste? Toda la tierra. Salmos 46, mitad de la Biblia. Salmo 46, versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré con los varones. En toda la tierra. ¿Quiénes tenían que estar quietos? Todos y todas. Hechos, capítulo 11. Hechos 11. Entonces, esukia no quiere decir provisión de hablar. Hechos 11, versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, esukia, y glorificaron a Dios diciendo, ¿vieron? Si esukia fuera silencio, callarse la boca, ¿cómo es que dijeron? Continuaron hablando, porque acá dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles. Entonces, esukia no es callarse la boca, es esa manera sosegada de estar para poder aprender en toda tranquilidad. Entonces oídas estas cosas, esukia, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida. Primera de Timoteo, capítulo 2. En el sistema del antiguo Israel, los varones aprendían de esta misma manera, sosegadamente, en toda sujeción. Entonces, la instrucción de Dios por boca de Pablo es que siendo que las mujeres no recibían educación, que la recibieran de la misma manera que los muchachos, sin bullicio, tranquilamente, respetando a quien les enseña, es decir, con toda sujeción, lo mismo que los varones. Hay autores que dicen que en las escuelas romanas era aún más estricto el método de aprendizaje. La cultura detractora de la posición de la mujer ante Dios hizo que Dios dirigiera por medio de Pablo esta declaración. Así que la instrucción aquí es que las mujeres aprendan del mismo modo que aprenden los varones, sosegadamente en toda sujeción. No hay ninguna diferencia hecha por Dios o por el apóstol entre el hombre y la mujer. Aquí iguala las condiciones de aprendizaje. Hoy día nosotros no necesitamos hacer esta aclaración, pues estamos en igualdad de derechos, pero en aquella época y cultura sí fue necesario. Ya ve, es imprescindible el entendimiento de la cultura para saber qué es lo que estaba Dios revelándole a Pablo para que le dijera a Timoteo y nosotros fuéramos tan bendecidos en el día de hoy. Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en esuquia. Ya puedo ir reemplazando porque ya tenemos un entendimiento. 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Bueno, lógico, ¿cómo va a enseñar la mujer si Adán fue formado primero y después Eva? ¿Cuál es la lógica? Tiene que haber alguna otra cosa que no entendemos. Porque que Adán haya sido formado primero, bueno, mi abuelita tenía una radio, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Que Adán fuera formado primero, entonces quiero que entendamos todo. Lo vamos a ver un poco en esta enseñanza y otro poco en la siguiente enseñanza, porque hay mucho para desmenuzar aquí. Y quiero que salgamos entendiendo bien que Dios no hace ninguna diferencia y que quiere que todos nosotros aprendamos en toda sujeción y sosegadamente. Cuando usted fue por primera vez a una iglesia en la casa, usted no ingresó vacío en su cabeza. Usted ingresó con todo lo que usted llevaba, con una mochila cargada de cosas, con toda la religión que tenía o la no religión que tenía. Usted llevaba algo de usted, de su acervo, de lo que usted conocía acerca de Dios, lo llevó junto con usted cuando usted ingresó por primera vez a una iglesia en la casa. Así fue que alguien con el amor de Dios y algo de conocimiento de la palabra de Dios le dijo a usted cómo eran las cosas verdaderamente y se los demostró con capítulo y versículo de la Biblia. Entonces, usted confrontó sus anteriores ideas con la palabra de Dios que ahora le estaban presentando. Usted les habla a los recién llegados de la salvación disponible a través del Señor Jesucristo que uno aprendió de la Biblia. Hoy día es igual que hace 2000 años atrás. Hay un libro hecho por un matrimonio que es muy interesante, del cual yo me nutrí para hacer esto, que dice, que explica que parte del ambiente religioso de la época en la que Timoteo recibía de parte de Dios por la pluma de Pablo estas instrucciones era que el creador de la tierra era una diosa, no un dios. Era entonces en realidad una creadora. Toda otra deidad estaba por debajo de ella. En su errónea / diabólica concepción, todo provenía de esta creadora. Pues bien, ya sabemos que Timoteo estaba en Éfeso y él y nuestros hermanos con él hablaban a las personas acerca de Dios y los traían a las casas
para crecimiento y nutrición espiritual. Timoteo debía cuidar lo que se enseñaba en las casas, no debía permitir que ingresaran doctrinas diabólicas. En ambas epístolas a Timoteo hay muchas referencias a falsas doctrinas y mitos. Quiero que repasemos algunas con ustedes para confirmar cuál era el ambiente en el cual se estaba Dios revelando esto. Dios estaba revelando esto. Primera Timoteo capítulo 1, en el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, mirá lo que dice, que no enseñen diferente doctrina. Eso es parte del amor de Dios, damas y caballeros. No está bien que en las iglesias, en las casas, se enseñe otra doctrina. Y acá dice, cómo te mandé para que eso no ocurriera. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así, Timoteo, me dijo Dios, que te encargue ahora. 6. De las cuales cosas desviándose algunos, es decir, estaban acá y se desviaron. Fíjate la importancia, viste que no todo está bien, que el amor de Dios a veces es trazar la línea. Dice que no enseñen diferente doctrina, y en el 6 dice, de las cuales cosas de la doctrina correcta, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Fíjate que cualquier cosa que no sea la palabra es vana palabrería. Está la palabra y la palabrería. Vos decidís si permanecés en la palabra, porque si no te vas seguramente a la palabrería. Segunda Timoteo capítulo 2, en el versículo 14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre ¿qué? Sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que solamente ama y permite cualquier cosa, porque el amor de Dios todo lo cubre. ¿Vieron? Yo intenté hacerlo, intenté convencerlos a ustedes, pero no pude, porque lamentablemente ustedes tienen una Biblia en sus manos. Porque dice ahí que usa bien la palabra de verdad. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Lo dice en blanco y en negro, sin anestesia. Estaban produciendo división, estaban produciendo problemas. Eso es lo que dijo, eso es lo que era. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. No es necesario solamente desviarse de esta verdad, de cualquier verdad que te desvíes y entras a proclamarla como si fuera la palabra de Dios, es vana palabrería y es indeseable en nuestras iglesias, en las casas. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Sí con mansedumbre, pero sí corrijan. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ves? Es la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, palabrería y cautivos. Es muy evidente el interés de Dios y del Señor Jesucristo en que Pablo le dijera a Timoteo que cuide, que no se infiltren doctrinas erróneas en las iglesias, en las casas. Este es un gran llamado de atención a nosotros también. Hay un sitio web
que habla, que dice, que explica que había diferentes religiones en Egipto. No los voy a aburrir, pero les voy a mencionar 4 que eran las 4 tendencias fundamentales. La primera era el culto a Diana, que era por supuesto, un ídolo mudo, que era la imagen de una mujer con un montón de senos. Creo que tenía 10, la verdad que no los conté, pero son un montón, eran más de 2, créanme. Un espanto, era un espanto. Y los tipos creían que esta mina era la creadora. Hacían cosas espantosas para celebrar, no sé, el aniversario de Diana o lo que fuera. Había otro que era el segundo que les quiero mencionar, el culto a César. Mirá vos, el tipo lo adoraban como si fuera un dios. El otro grupo, digamos, predominante o mayoritario era el ocultismo y la magia. Y finalmente, el judaísmo. Había una gran colonia judaica, había gran rivalidad entre los judíos y los gentiles. Ellos, los judíos, se consideraban superiores y esto ocasionaba conflictos de tipo racial combinado con cuestiones religiosas, es decir, una ensalada de aquellas. Hechos capítulo 19. Versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, esa mujer espantosa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza? Mirá qué interés por la palabra de Dios tenían los tipos. ¡Ninguno! Estaban atrás de la mosca, de la plata, del vento. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Quién es este Pablo? Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también, lo más importante, que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Imagínense. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Sí, hasta en Charlotte la adoraban, en Guayaquil la adoraban, en Villa Ortúzar, en todos lados la adoraban. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Lo único grande que tenía Diana era el sutién. Hechos 19. Pablo no estuvo ahí en esa reunión por consejo de algunos hermanos y esta vez Pablo se ve que les hizo caso y lo persuadieron a que no fuera y se quedó. Quienes estaban allí fueron Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo. Entonces en Hechos 19, en el versículo 35 dice: entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, estaban tan convencidos. Fíjate cuál es el hablar del escribano. Estaba tan convencido de que dice: pero ¿quién puede oponerse a Diana? Es decir, ¿quién no sabe que es la imagen venida de Júpiter? Estaban tan profundamente convencidos este tipo. ¿Ven cuál es el contexto en donde Timoteo estaba recibiendo por revelación de Dios lo que estaba recibiendo por revelación de Dios? Este era el contexto. Diana era así de importante y había sido una creadora, no un creador. 37. Terminamos de leer. Puesto que esto en el 36 no puede contradecirse, es necesario que se calmen, ponga un pie en el freno y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, a Gayo y Aristarco, que les dije, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Es decir, como nadie pone en duda la grandeza de esta mujer, de este ídolo mudo,
entonces, ¿qué problema nos estamos haciendo con estos dos paparulos? El escribano dice claramente: ¿quién no sabe que Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana? De estos tenía que cuidarse Timoteo. De estos, Timoteo tenía que velar que no enseñen doctrinas de demonios. Muchos de ellos traían consigo esta creencia contraria a la verdad. Para los romanos era Diana y para los griegos Artemisa, el mismo falso ídolo. Esta era la creencia de aquellos días. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Le fue revelado a Pablo que le dijera estas palabras a Timoteo. Según Vine, que es un estudioso del griego bíblico, la palabra griega para profana significa aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. Eran las mujeres ancianas en aquella época quienes mantenían vivos los mitos de la antigüedad que negaban a Dios. ¿Entendieron? Esa era la época, esa era la costumbre. Las mujeres ancianas eran las que proclamaban este mito. Entonces, eran, por así decir, las representantes oficiales de esas religiones diabólicas y antiguas. Pablo le dice que se mantenga alejado de estas viejas que perpetuaban el concepto que fue una mujer la creadora del ser humano y del universo. ¿Lo ven? De esto quería que se alejaran. Otra filosofía religiosa con la que tenía que confrontarse Timoteo era la así llamada gnosticismo, con G empieza, gnosticismo, que básicamente creía que la salvación venía a través del conocimiento divino. Es decir, ellos lograban la salvación no confesando Romanos 10:9, sino mediante conocer. Primera de Timoteo capítulo 6, acá quiero mostrarles un registro que habla de esto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada gnosis, ciencia. ¿Vieron? Gnosis, gnosticismo, de ahí viene. 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, es decir, estaban en la fe y se desviaron de la fe. ¿Lo ven? Hermanos nuestros que se desviaron. La gracia sea contigo. Amén. Pablo no está hablando de conocimiento general, sino de aquel que se oponía al cristianismo, es decir, algún tipo de gnosticismo. Los gnósticos creían que nadie compartía su conocimiento especial e íntimo que tenían de Dios, de sí mismos y del universo. Es decir, los tipos se creían que las sabían todas. Decían que conocían a Dios como nadie lo conocía fuera de ellos. Esta filosofía era la principal, si me permiten decir así, competencia del cristianismo de los días en los que Timoteo servía en Éfeso. Es muy importante este dato, pues algunos hermanos nuestros que estaban en la fe se desviaron a causa de esta invasión en las iglesias, en las casas de la falsamente llamada ciencia. ¿Lo ven? Es un llamado de atención para nosotros también. Lamentable como es, sería un error pensar que eso solamente ocurrió en el primer siglo. Jeremías capítulo 7. Vamos a ver una de esas deidades que está registrada en Jeremías. Algunos gnósticos creían que la vida provenía de la mujer y que la salvación provenía del conocimiento. Algunos registros gnósticos dicen que Eva vino antes de Adán. ¿Vas entendiendo lo que decía el registro que estamos estudiando? Eso es lo que prevalecía en aquella época. En una de las menciones, ella sería hermafrodita, pero
Eran de terror estos tipos. ¡Qué imaginación que tenían! Y sería, según la misma falacia, de quien Adán procede. Es decir, vino esta supuesta diosa, digamos, esta deidad que era femenina, viene Eva, y de Eva viene Adán. Eso es lo que enseñaban. Muy bien. En el Antiguo Testamento hay mención, que eso lo vamos a ver en Jeremías 7, de una reina del cielo a la que el pueblo de Israel le rendía culto. Jeremías 7 en el versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Y cómo hacía para comerlas? Si era un trozo de palo, un palo era. ¿Cómo comía las tortas? Para hacer ofrendas a dioses ajenos, y dice Dios lo mismo que podría decir ahora, para provocarme a ira. Esto es muy importante entender. Había mitologías antiguas que creían que las mujeres creaban a los hombres. Esta era la creencia general de las personas a las que Timoteo y sus contemporáneos llevaban a la iglesia en su casa. Era imprescindible, y sigue siéndolo, que no se contamine la buena doctrina enseñada en las casas. Dios no quería que las iglesias se contaminaran con creencias externas a la palabra de Dios. Por eso la mención de que Adán vino primero, después Eva. No que sea importante quién vino primero, sino que se estaba enseñando justamente al revés. Fíjate vos, de no entender todo este contexto cultural, nos hubiéramos quedado sin entender lo que Dios le quiso decir a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, lo vamos a repetir. Primera Timoteo capítulo 1. Versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Si para salvarse necesitaban conocer, entonces ellos tenían que prestar mucha atención a fábulas y genealogías, tenían que conocerlas muy bien para ser salvos, entre comillas. Ustedes saben que eso no es posible a través de este conocimiento. Ahora vamos a dejar aquí, en la próxima parte vamos a continuar estudiando los versículos 12 y 13, sobre los cuales ya hemos colocado un fundamento. Seguiremos estudiando este tema tan interesante, siendo que deseamos proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Por eso, y porque no hay tiempo que perder, necesitamos que todos los que somos nos elevemos al deseo de nuestro Dios y de nuestro Señor, y como un equipo movamos la palabra de Dios sobre el mundo. Dios los bendiga. Muchas gracias.